Bueno, creo que ya los que están viéndome por Facebook y por YouTube están viendo las diapositivas. Hoy el tema es lo importante es el arrepentimiento. Lo importante es el arrepentimiento. Estamos estudiando acerca de la disciplina de la iglesia y hoy precisamente quiero mostrarles que la razón por la cual se inicia un proceso disciplinario es porque se ha visto un pecado que debe ser corregido y se llama el arrepentimiento a esa persona, y una vez que la persona se ha arrepentido, pues el proceso disciplinario se acabó, porque se logró el objetivo. El objetivo era que la persona se arrepintiera, la persona se arrepintió, entonces la disciplina se acaba, la disciplina se termina. Hoy vamos a ver eso, hoy vamos a ver por qué el arrepentimiento es lo único finalmente que importa dentro del proceso disciplinario y cómo el arrepentimiento le da final a un proceso disciplinario, cómo la búsqueda del arrepentimiento cuando es infructuosa, o sea, cuando la persona no se arrepiente, puede derivar finalmente en una excomunión. ¿Listo? Entonces, ese es el tema del día de hoy. Lo primero que quiero hacer es llamar su atención a esta frase: la disciplina llama al hermano al arrepentimiento y guarda la unidad de la iglesia. En las clases anteriores hemos visto muchos de los propósitos de la disciplina en la iglesia, como por ejemplo guardar la reputación del nombre de Jesús, que la gloria de Cristo no se vea afectada por causa del mal testimonio de alguien que dice ser cristiano. Además también que el testimonio corporativo de la iglesia no se vea afectado por alguno de sus miembros que dice ser cristiano, pero que no está viviendo de acuerdo a su fe. Hemos visto también que lo hacemos por amor al pecador, lo hacemos por amor a él, porque es que finalmente él es el que está apartado de la comunión con Dios o apartado de la comunión con la iglesia por causa de su pecado. Entonces, por amor a esa alma, porque yo amo a mi hermano, lo exhorto para que se arrepienta, para que se corrija. Porque amamos a ese hermano, hacemos todo este proceso disciplinario porque nos interesa su alma y nos interesa su comunión con Dios y su comunión con nosotros. Dentro de este proceso disciplinario, nosotros estamos haciendo todo el tiempo una invitación al pecador, al pecador. Cuando hablo del pecador, hablo del cristiano, hablo del hermano, ¿ya? Todo el tiempo nosotros estamos invitando al hermano al arrepentimiento. Desde que comienza el proceso disciplinario, uno hace lo posible porque esa persona se dé cuenta que lo que está haciendo está mal y se corrija. Si en la primera instancia, que es cuando uno va a solas con el hermano, él se arrepiente, ya se acabó. Ya no hay más que decir, ya no hay más que hablar. Cuando eso no pasó, sino que tuvimos que llegar a la segunda instancia, lo que nos enseña Mateo 18, que tenemos que llamar 2, 3 testigos para que hablen también con el hermano. Cuando eso pasa, pues nos toca, cuando eso no pasa, pues nos toca llegar hasta la tercera instancia, porque definitivamente el pecador no se quiere arrepentir, no quiere hacerlo. Y si finalmente el arrepentimiento no se ve ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera instancia, la iglesia se va a dar cuenta que la falta de arrepentimiento de ese hermano demuestra que no es un verdadero cristiano. Sí. La falta de arrepentimiento de una persona revela que no es un creyente. Hay dos cosas en la vida cristiana que son imprescindibles y que comienzan en la vida del cristiano tan pronto llega la fe. La primera es, la fe. Es necesario creer en Cristo para poderme llamar cristiano, pero también es necesario arrepentirme de mis pecados.
Las dos cosas son igual de importantes. El mensaje que Jesús proclama, el mensaje que él comenzó a proclamar en su ministerio, ustedes lo pueden leer en Marcos 1:15, si no estoy mal. Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Ese es el llamado que Dios le hace a los hombres, arrepiéntanse y crean. Pero no termina ahí, sino que nosotros tenemos que vivir una vida de fe y de arrepentimiento. El apóstol Pablo dice, de la manera que recibisteis al Señor, andad en él. Así como nosotros conocimos a Cristo y recibimos fe y arrepentimiento, de esa manera vivimos la vida cristiana, en fe y en arrepentimiento. La fe y el arrepentimiento son dos caras de una misma moneda. El cristianismo es fe y el cristianismo es arrepentimiento. La fe está mirando a Dios. El arrepentimiento está dándole la espalda al pecado. ¿Ya? O sea, dicho de esta manera, los cristianos tenemos la fe como pintada en la frente, aquí, cerca a nuestros ojos, y el arrepentimiento lo tenemos pintado en la espalda. El arrepentimiento, ¿a qué le está dando la espalda? Le está dando la espalda al pecado. La fe, ¿hacia dónde está mirando? Está mirando hacia Dios, hacia Cristo. ¿Listo? Entonces, una persona que vive sin arrepentimiento y puede vivir mucho tiempo en pecado sin que su conciencia lo incomode, pues difícilmente podemos decir que es un creyente. Difícilmente. Así como una persona que deja de confiar en Cristo. ¿Cómo podemos decir que es un creyente si no tiene fe? ¿Y cómo podemos decir que es un creyente si no tiene arrepentimiento? Entonces, la disciplina llama al hermano a vivir conforme a lo que él dice ser. Él dice ser un cristiano, pues tiene que vivir en arrepentimiento. Recordemos que lo opuesto al arrepentimiento, lo contrario, lo contrario es es vivir de manera impenitente. Está el arrepentido y el impenitente. Impenitente es no arrepentido. Los que están en Zoom, por favor, silencien sus micrófonos, por favor. Ahora, en la frase que yo les puse, la disciplina llama al hermano al arrepentimiento y guarda la unidad de la iglesia. Ustedes ven que hay dos propósitos. Uno, se está enfocado en ese hermano que no está viviendo como debería vivir un creyente, en arrepentimiento. Pero además, la disciplina busca guardar la comunión entre los hermanos. Precisamente el texto que vamos a ver hoy, el texto de Mateo 18:15, es un texto que nos habla de esa salud que debe existir dentro de la comunión de la iglesia, salud que se ve afectada por causa del pecado de algún hermano, y salud que es restaurada una vez que ese hermano es ganado, una vez que ese hermano es restaurado a la comunión. El pecado lo daña todo. El pecado daña mi testimonio como cristiano. El pecado daña, corrompe mi alma, me afecta. A mí como cristiano el pecado me tiene que afectar profundamente, daña mi comunión con Dios. Pero entre los muchos efectos dañinos que tiene el pecado está el que el pecado, además de eso, el pecado daña mi comunión con otros hermanos de la congregación. Y particularmente si el pecado es contra un hermano de la congregación, pues la relación que yo tengo con mi hermano se va a ver muy afectada, se va a ver muy dañada. El texto busca que las relaciones dentro de la iglesia sean guardadas por medio de este conducto regular de disciplina. La disciplina mantiene la comunión de la iglesia, guarda la unidad de la iglesia, restaura relaciones interpersonales. La disciplina entonces es necesaria y es saludable, es una bendición. A veces los cristianos se pelean entre ellos, que porque se prestaron plata, que porque hicieron negocios, que porque estaban sirviendo juntos y al uno no le gustó cómo barrió el otro, o al otro no le gustó cómo el otro dio la clase.
Incluso orando, a veces los cristianos discuten entre ellos por la forma de orar. No, hermano, es que a mí no me parece que usted ore de esa manera. No, hermano, es que a mí no me parece que usted me diga cómo tengo que orar. Y ya por eso solamente se forman rencillas. Bueno, la disciplina bíblica busca evitar que un pecado termine convirtiéndose en una división. Pilas. La disciplina bíblica busca que un pecado en la iglesia no termine convirtiéndose en una división en la iglesia. Bueno, entonces vamos a ver el texto en Mateo 18:15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Subrayen esa palabrita ganado a tu hermano. ¿Cómo así ganado? ¿A qué se refiere el Señor Jesús con esas palabras? ¿Acaso qué es lo contrario a ganar? Perder, ¿cierto? O sea, es como si ese hermano estuviera perdido, pero si es un creyente, ¿acaso se perdió por causa de su pecado? No, mira que lo que el Señor Jesús está diciendo es que si él pecó contra mí y yo voy, hablo con él, él me oye y arreglamos las cosas, yo lo habré ganado para mí. Es como si yo hubiera perdido a mi hermano y ahora lo hubiera recuperado. De hecho, cuando uno revisa la palabra ganado en el griego original, se encuentra con que esa palabra también puede ser traducida como recuperar, ganar o recuperar. Entonces, el texto podría también traducirse de esta forma. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has recuperado a tu hermano. ¿Cómo así recuperado? Claro, hay dos sentidos en los cuales mi hermano es recuperado cuando yo voy a él y lo exhorto para que se aparte de la vida de pecado que lleva, para que arreglemos las cosas y el asunto es un pleito entre los dos. Y ustedes van a ver ahí yo les puse esos dos, esas dos consecuencias de exhortar al hermano en el pecado y, y lo que ocurre cuando ese hermano se arrepiente. Cuando mi hermano se arrepiente, yo lo gano en dos sentidos. ¿Cómo? Restaurando nuestra comunión, la comunión de él y la mía, o sea, la relación entre los dos. Y en segundo lugar, trayéndole del extravío. ¿Por qué yo restauro mi comunión con el hermano? Porque, a ver, si un hermano se lo ofende, si un hermano peca contra usted, a usted su corazón se le carga, ¿no? Usted se pone triste, se pone a pensar solamente en eso, ese hermano, ¿por qué me dijo eso? ¿Por qué ese hermano me ofendió de esta manera? ¿Por qué me dijo estas cosas? Me siento humillado, me siento ofendido, me siento triste, ¿sí? Y su corazón va a sentir lejos a ese hermano. Pasa en las iglesias cristianas que hay cristianos que no se hablan entre ellos. Y no se hablan porque es que hace años uno ofendió al otro y nunca arreglaron la situación, nunca. Tristemente pasa también que entre las familias cristianas que vienen a la iglesia, entre ellos mismos no tienen buenas relaciones. La suegra no se habla con la nuera, el muchacho no se habla con el primo, con el tío, con el abuelo. Entre las mismas familias no hay buenas relaciones. ¿Por qué? Porque es que hace años fulano de tal me ofendió. Es que hace años fulanita de tal me dijo tal y tal cosa. Pues perdónelo, perdónela. Vaya con la persona, hable con la persona y arregle las cosas. De lo contrario, ¿usted cómo puede venir a la iglesia y ofrecerle al Señor alabanza? ¿Cómo puede incluso dar sus ofrendas
si usted sabe que tiene algo contra otro hermano. Jesús también enseñó eso. Si estando allí en el altar te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y arréglate con tu hermano, deja tu ofrenda allí, ve y arréglate con tu hermano y luego vuelve y ofrece tu ofrenda. Si yo tengo un problema con un cristiano, yo tengo que arreglar el problema con ese cristiano. Si fue un malentendido, si fue un disgusto, si fue que él dijo algo de mí, un chisme, algo pasó, yo tengo que ir a hablar con ese cristiano y no puedo ignorar la situación. Si eso me está afectando a mí a tal punto que yo ya no tengo comunión con ese hermano y le huyo a la comunión con esa persona y el saludo, sí, yo lo saludo. No, pero es que no se trata solamente de saludarnos en la iglesia, se trata de amarnos en la iglesia. No se trata solamente de soportarnos y tolerarnos y ser cordiales y decentes. Un impío puede ser decente. Se trata de amarnos. Y si yo sé que hay algo entre mi hermano y yo, una chispita, cualquiera de las dos partes, si reconoce que eso está pasando, tiene que buscar al otro y hablar del asunto. Obviamente me estoy refiriendo a asuntos que sean, ¿cómo decirlo?, importantes, trascendentales, porque pues uno todos los días tiene choques de alguna clase con la gente. Entonces, si yo ya superé el tema y yo puedo abrazar a mi hermano y todo normal, pues ya, yo pasé por alto la falta. Pero si yo no puedo, si para mí es muy difícil soportar la presencia de esa persona, si tengo un nudo en la garganta cada vez que lo veo, si no puedo tener comunión, si no puedo servirle bien como a mi hermano en la fe, debo ir y restaurar mi comunión con esa persona. Al hacer esto, al recurrir a lo que dice Mateo 18:15, entonces he recuperado a mi hermano. ¿Por qué? Porque he restaurado mi comunión con él. En segundo lugar, nosotros también ganamos al hermano porque lo estamos trayendo el extravío, porque muchas veces nos extraviamos y hacemos lo que no tenemos que hacer simplemente porque nadie nos corrigió. Entonces, si tú ves a un hermano que va caminando por un camino que no es, debes llamarlo, debes decirle, oye, detente, y debes hacerlo porque lo amas. Y no me vengas a decir, no, pastor, es que yo no me meto en la vida de nadie, es que a mí no me gusta eso, como que cada uno haga su vida, porque a mí no me gusta, perdóneme la palabra, a mí no me gusta ser sapo, que cada persona, pues mire, si a mí no me llaman, yo no me meto. No, no. Si tú ves a un hermano de la iglesia que de pronto tiene sus ojos vendados y que va caminando rumbo al abismo, ¿no te metes? ¿Dejas que él se vaya al abismo? ¿Que porque no quieres incomodarlo? ¿Que porque no quieres fastidiarle el día? Fastídiale el día, pero sálvale la vida. Si lo dejas perderse, no lo amas. Entonces, tú estás ganando a tu hermano cuando lo traes de ese mal camino que él emprendió. Y mira, tú puedes de pronto incluso llegar a salvar más cosas en la vida de ese hermano. Si tú te das cuenta que ese hermano está metido de pronto en un negocio ilícito y no haces nada, si tú te das cuenta que esa persona está haciendo algo ilegal y no haces nada, si tú te das cuenta que esa persona de pronto está teniendo tentaciones con el adulterio, con la fornicación, con la pornografía o cualquier cosa y tú no haces nada, sino que bueno, ya tú y tu vida, esa persona después va a terminar cosechando la desgracia de su pecado. Un hogar, un matrimonio roto, un negocio quebrado, a veces la cárcel, una enfermedad, cuántas cosas. Y las consecuencias tú se las hubieras podido ayudar a evitar a esa persona si de pronto le hubieras dicho, hermano, detente, vas a terminar mal. Hermano, ya no sigas por ese camino porque te vas a destruir tu familia,
vas a destruir tu economía. Mira, hermano, yo te amo. Y porque te amo, te quiero decir que lo que estás haciendo está mal. Callar ante estas cosas es ser un asesino. Callarme ante el pecado es ser un asesino. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y si yo dejo que mi hermano siga por el pecado, pues estoy de acuerdo con que siga hacia la muerte. ¿Ven? Así que tenemos que amar a los hermanos. Tenemos que amarlos. Y amarlos significa llamarlos al arrepentimiento. Bueno, hay un, hay un texto que está en el libro de Proverbios. Ya bueno, dentro de muchas semanas llegaremos allá. Y es un texto que me ayudó mucho también a entender esto de ganar a mi hermano. Miren lo que dice, Proverbios 18:19. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Tiene algunas palabras extrañas la versión de la Reina Valera, que no nos permiten de pronto entender la cosa muy bien. Por ejemplo, la palabra tenaz. ¿Qué significa tenaz? Tenaz es algo duro, tenaz es algo fuerte, tenaz es algo complicado. Dice que el hermano ofendido es más duro, tal vez, o está más cerrado que una ciudad fuerte. Y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. La Reina Valera, que es una versión española, usa una palabra castiza, que se refiere a los alcázares. Un alcázar es una estructura fortificada que ya no se construye, pero que en la Edad Media sí era muy popular. Y era una especie de castillo, un castillo español. Probablemente lo que hicieron los traductores fue transmitirle la idea a su audiencia de que era era más fácil entrar a esa estructura, a esa fortaleza, que entrar al corazón de ese hermano que está resentido. O sea, el corazón de ese hermano resentido se cierra como si fuera un castillo impenetrable. Eso es lo que está diciendo el texto. Hay otras dos versiones, me gustó cómo lo traducen. En la Nueva Traducción Viviente dice, un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. Al parecer la idea de, del texto en el original tiene que ver con un enrejado que es impenetrable. Entonces, así como una reja separa a las personas e impide que las dos personas se acerquen, así también las peleas entre hermanos hacen que sea imposible que las personas se acerquen. Ahora, el problema está en que el corazón de ese pecador se cierra, el corazón del hermano ofendido se cierra y el corazón del ofensor también se cierra. Por eso es necesario hacer el trabajo de acercarse al otro para ganarlo. En la versión del lenguaje actual dice así, el hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada. O sea, tú puedes conquistar una ciudad con un ejército, una ciudad, una fortaleza, pero dice el texto, eso es una exageración, es más difícil ganar a mi hermano cuando está ofendido que ganar esa ciudad. Con un ejército conquisto una ciudad, pero con un ejército no le abro el corazón a mi hermano. Eso es lo que está diciendo el texto. Los pleitos son como cerrojos de fortaleza, como las trancas de una puerta de una fortaleza. Pero miren lo que Jesús dijo en Mateo 18:15, si te oyere, has ganado a tu hermano. Cuando yo me acerco a él y le hablo también de parte de Dios, mostrándole que él pecó contra mí, que él me ofendió, o que él está caminando por un mal camino, si mi hermano me oye, si Dios hace la obra en la vida de mi hermano y él me oye, habré ganado
el corazón de mi hermano y el corazón de mi hermano se habrá abierto otra vez para conmigo. Eso es algo extraordinario, ¿se dan cuenta, hermanos? O sea, se requiere del poder de Dios para abrir el corazón del hermano que está ofendido, para abrir el corazón del hermano que fue ofensor, para restaurar las cosas se requiere del poder de Dios. Tanto poder o más poder del que se necesitaría para conquistar una fortaleza. Cuando Josué fue y conquistó Jericó, el poder de Dios derribó esas murallas que rodeaban la ciudad. Cuando dos cristianos reparan las cosas entre ellos, esas murallas del pleito se desploman por el poder de Dios. El evangelio es poderoso para restaurar las relaciones entre los cristianos. En Proverbios, entonces, entendemos que un corazón cerrado debe ser abierto y es muy difícil abrirlo. Otra versión que encontré de ese proverbio es esta. Más se cierra el hermano ofendido que una ciudad amurallada. Los pleitos se paran como las rejas de un palacio. La idea que estamos entendiendo entonces es esta. El corazón abierto o ensanchado, como Pablo lo define, ya lo vamos a ver. El corazón abierto o ensanchado es señal de buena comunión entre hermanos. El corazón abierto o ensanchado es señal de buena comunión entre hermanos. Así que podríamos incluso usar ese lenguaje. Yo podría decir respecto a la gente de la iglesia, yo tengo mi corazón abierto para con todos. ¿Eso qué significa? Significa que tengo buenas relaciones con todos. Y cuando tengo un problema con alguien, digamos que tuve un inconveniente con Freddy Vargas, entonces tengo mi corazón cerrado hacia Freddy Vargas. Ese es el lenguaje que incluso podríamos usar y es un lenguaje muy bíblico. Y ya vimos que el propósito de ir a mi hermano es reganar nuevamente a mi hermano, como abriendo otra vez su corazón para conmigo. ¿Ya? Le pregunto a usted, ¿su corazón está cerrado para con alguien en la iglesia? ¿Su corazón está estrecho para con alguien en la iglesia? Vaya y arregle las cosas con esa persona. Miren lo que dice 2 Corintios 6, 12 al 13. Pablo, exhortando a los corintios que no tenían la misma disposición, el mismo amor para con él que él les mostraba, él les dice estas palabras: no estáis estrechos en nosotros, o sea, no están cerrados en nosotros. Se refiere, nuestro corazón está abierto para con ustedes, eso es lo que él está diciendo a los corintios. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. ¿Ven? Pablo está diciendo, yo no cerré mi corazón hacia ustedes, ustedes cerraron su corazón para conmigo. Versículo 13, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos. Ensanchaos ya entendemos a qué se refiere. Abran su corazón también ustedes. Ensanchaos también vosotros es abran otra vez su corazón. Qué importante es mantener los corazones abiertos en la iglesia hacia todas las personas. Y si usted siente que su corazón se cerró hacia cierto hermano, revísese. Si puede resolver la cosa, resuélvala. Y si su corazón está tan cerrado que la comunión ya se vio afectada, vaya, hable con él para ganarlo. ¿Listo? ¿Se dan cuenta entonces cómo todo este asunto de la disciplina es, por supuesto, un asunto de amor, de mucho amor, de amor para con el cristiano, de amor para con el pecador? Bueno, hemos dicho que lo más importante es el arrepentimiento, ¿cierto? Eso es lo que hemos estado diciendo, que lo más importante es el arrepentimiento. Así se llama la clase. Vimos además que el arrepentimiento sana las relaciones porque usted gana a su hermano cuando su hermano se arrepiente. Pero nosotros estamos también tratando de entender cómo debe actuar la iglesia para con ese hermano que está en pecado. ¿Cómo debe la iglesia tratar? Bueno, si la iglesia ve arrepentimiento en el hermano, no hay ningún proceso disciplinario que se deba hacer.
pero muchas veces el arrepentimiento no está, o es un arrepentimiento falso, es un arrepentimiento que no es creíble, es un arrepentimiento que deja mucho que desear. Cualquier persona dice, sí, ya entendí que estoy mal, me arrepiento, pero eso no significa justamente o estrictamente que su arrepentimiento sea verdadero. ¿Qué debe hacer entonces la iglesia cuando el arrepentimiento de esa persona no es creíble? Vamos a ver tres cosas que la iglesia debe hacer. En primer lugar, cuando la iglesia está convencida de que la persona está genuinamente arrepentida, no debe aplicar ninguna forma de disciplina y no debe haber excepción al respecto. ¿Cómo así? Si mi hermano pecó contra mí y yo fui a él y mi hermano recibió mi amonestación, pues ya, se acabó. No tengo que llamarle testigo, ya el hombre se arrepintió. Lo importante es el arrepentimiento, ya está arrepentido, se acabó. No hay testigos, no hay que decirle a la iglesia nada. Sí, tuvimos que llamarle testigos. Y con los testigos se arrepintió, ahí se acabó el proceso disciplinario, porque ya se arrepintió. El propósito era que se arrepintiera, ya se arrepintió. No tengo que pedirle al pecador que haga nada más aparte de que se arrepienta. Y no hay excepciones al caso. No es, ok, te arrepentiste, igual siéntate 6 meses. Te arrepentiste, igual vas a dejar de servir. No. Pero ese arrepentimiento tiene que ser creíble y muchas veces es necesario esperar a ver cuáles son los frutos de ese arrepentimiento, a ver si hay realmente restitución, a ver si realmente hay un cambio en su estilo de vida, para que la iglesia pueda decir, sí, realmente este hombre está arrepentido. En segundo lugar, cuando la iglesia está convencida de que la persona es característicamente impenitente, o sea, que no está arrepentido, debe aplicar la excomunión. Cuando después de que uno mira la vida de la persona se da cuenta que no hay arrepentimiento por ningún lado, pues ya, que va a ponerse a seguir con el proceso y otros 10 años, no, ya el hombre demostró que quiere seguir en su pecado, hay que excomulgarlo de la iglesia. La iglesia agotó recursos, hay que sacarlo. En tercer lugar, cuando un pecado es tan deliberado, repugnante e indicativo de falsedad que una congregación se encuentra incapaz de creer la declaración de arrepentimiento, debe aplicar la excomunión, al menos por un tiempo mientras se comprueba la veracidad del arrepentimiento. El caso de 1 Corintios 5, les recomiendo que lo estudien en sus casas, en donde había un hombre que estaba viviendo desde hacía tiempo con estaba acostándose desde hacía tiempo con la que era también mujer de su papá. Una cosa que ni siquiera entre los impíos se ve. Entonces, por ejemplo, si eh, un hombre, por ejemplo, este hombre que fue descubierto en un pecado tan repugnante, tan deliberado, y un pecado que ya llevaba ocurriendo tanto tiempo, la iglesia tiene que actuar de inmediato y decir, no, vamos a excomulgarlo. Por lo menos hasta que veamos arrepentimiento en él. Excomunión, entonces, recuerden, significa dos cosas. Significa salir de la membresía y significa también dejar de participar de la Santa Cena. Por lo menos por un tiempo mientras se comprueba que lo que la persona, que el arrepentimiento de la persona es genuino. Ya una vez que uno ve que el arrepentimiento de la persona es genuino, debe ser restaurada esa persona a la comunión. Bueno, después ustedes pueden revisar las fichitas, pueden leerlas con más tiempo en sus casas. Tengo algunas preguntas pendientes de la clase pasada, voy a tratar de responderlas a toda velocidad. Y entonces, si quieren, si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer y acá estaremos revisando por donde quiera hacer la pregunta, por Facebook, por YouTube, por Zoom, por donde quiera. Varias preguntas. Si una persona no muestra amor ni interés por los hermanos ni por nada de la iglesia, ¿eso es pecado disciplinable? Depende. Siempre uno va a mirar en los patrones de la vida de la persona. ¿Se congrega fielmente? ¿Cómo son sus relaciones con la gente? Pues disciplinable, todo pecado es disciplinable. Recuerden que hablamos de disciplina correctiva y disciplina formativa. Entonces uno se acerca a la persona y le puede decir, oye, ¿qué te pasa? Que yo te veo como alejado de la gente y la iglesia. ¿Qué pasa contigo? Pero de pronto llevarlo
hasta la excomunión tal vez no sea necesario, simplemente lo que hace falta es que alguien se le acerque y que alguien procure tener una relación con esa persona. Ah, es que no se deja, siga intentando, porque es que es su hermano, siga intentándolo, porque es, bueno, a usted le interesa ganar a su hermano, ¿cierto? Si usted ve que le está fallando, vaya y gánelo. Bueno, otra pregunta. ¿Qué debe hacer la iglesia con la persona que asiste, pero su vida no cambia y no se bautiza? Eso lo preguntó Abad. Pues esta persona no es miembro de la iglesia, no se ha bautizado, ni siquiera podemos decir que sea un cristiano. ¿Cómo podríamos decir que es un creyente? Lo único que nosotros podemos hacer, lo único que nosotros podemos hacer es llamarle la atención para que se arrepienta, para que crean el evangelio y que siga asistiendo, pero disciplina no, porque no es un cristiano, ni siquiera ha profesado ser un creyente. En tercer lugar, ¿qué debe hacerse con la persona que se arrepiente y recae en su pecado? Bueno, cuando las personas revelan ciertos patrones en su conducta y muestran que, como leímos hace un momento, su estilo de vida es característicamente impenitente, pues la iglesia ya tiene que empezar a mirar si debe excomulgar a esa persona de la iglesia. Ahora, obviamente esto tiene que estar mediado con un proceso de consejería, porque tal vez hay que identificar qué es lo que pasa con esa persona. De pronto es simplemente falta de instrucción para ayudarle a lidiar con lo que está viviendo. Janet, por acá, Janet me dijo, me puso otra pregunta. ¿Qué debe hacer la iglesia si se equivoca en excomulgar a alguien y con el tiempo se da cuenta? Bueno, la iglesia, la iglesia, recuerden, pues es falible, nos podemos equivocar, pero en primer lugar, fíjense que el proceso de alguna manera está como asegurado, como certificado. ¿Por qué? Porque es que no solamente son dos ojos los que vieron. Cuando ya se le llamaron testigos, ya son 6, ya son 8 ojos los que vieron la situación y le están diciendo al hombre que se arrepienta. Y ya después es toda una congregación, un grupo de cristianos, pues el Señor a los cristianos con la Biblia nos ha dado sabiduría y nos pide que juzguemos correctamente las situaciones. Sin embargo, pudiera pasar que a la iglesia se le fueron las luces y no logró ver las evidencias del arrepentimiento de esa persona. Entonces, precisamente, excomunión no significa que deje de asistir. Excomunión solamente es que ya no pertenece a la membresía y no participa de la Santa Cena, no lo consideramos cristiano. Pero la persona sigue yendo a la iglesia. Y si sigue yendo a la iglesia y con el tiempo nos damos cuenta que sí, que no, que el hombre era inocente o que el hombre realmente estaba arrepentido y no lo vimos, pues sus frutos lo demostrarán. Así como si la iglesia fue la que lo sacó, pero no el Señor lo volverá a meter. ¿Ven? Así como cuando es la iglesia la que mete gente, pero no el Señor la saca. Me refiero a que el Señor no los añade porque sean cristianos, sino que nosotros los añadimos por querer tenerlos ahí. El Señor después los saca. Y cuando los sacamos, el Señor los guarda otra vez, vuelve y los mete en el rebaño porque son de él. Bueno, otra pregunta por acá tengo. Otra pregunta. Si un miembro de la iglesia comete un pecado no esperado, entonces se toma como un no cristiano, pregunta Daniel Guzmán. No, 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 no. No, recuerden que los pecados, uno espera pecados de cristianos, pecados como por ejemplo que digan mentiras o cosas así, pero no se espera de un cristiano que pequen al nivel de un impío, como por ejemplo para fraguar una estafa por medio de mentiras. Entonces, allí cuando aparecen esos pecados inesperados es cuando entra la sospecha de que de pronto ese hermano no es cristiano. ¿Por qué? Porque cometió un pecado que no se esperaba uno de él. Y como entra la sospecha, pues el proceso de disciplina busca también volver a restaurar la confianza que la iglesia tiene en la profesión de fe de esa persona y poder certificar que la profesión de fe de ese cristiano es auténtica. ¿Ya?
Otra pregunta, si un cristiano se va de una iglesia estando en un proceso de disciplina, ¿lo debe terminar en la nueva iglesia? La respuesta es sí, la respuesta es no. La respuesta es sí, sí tiene que irse por motivos de fuerza mayor, digamos por cuestiones laborales o por cuestiones de salud. Se tuvo que ir, pues hay que hablar con el otro pastor y decirle, venga, este hermano salió de acá, así, 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 hablen allá con él, y ¿qué podemos hacer? Pero la respuesta es no cuando la persona se va huyendo de la disciplina de la iglesia. Si la iglesia lo estaba disciplinando, él renuncia a la membresía, la iglesia lo debe excomulgar. ¿Por qué? Porque está mostrando impenitencia, está mostrando que no está arrepentido. Ya la iglesia no puede, ya no puede más dar certificado de que esa persona es cristiana. Y la otra iglesia va a recibir a alguien que esta congregación considera impío, considera que no es creyente. Entonces, ¿qué va a hacer esa iglesia con ese hermano al que otra iglesia lo considera un incrédulo? Pues ellos tienen que hacer todo un proceso con esa persona a ver si fue que esta iglesia se equivocó o a ver si realmente esa persona no es cristiana y de pronto conozca el evangelio ya. Pero tampoco es que la iglesia pueda negar, la iglesia no lo va a recibir como miembro de una, no, tiene que evaluar la iglesia que lo recibe. Y ante la iglesia que deja, pues esa iglesia lo ve una persona que no es creyente. Ahora, eso tiene unas implicaciones que más adelante vamos a ver entre iglesias, que hay que también resolver, pero eso lo vamos a ver en otras clases. ¿La disciplina injusta se puede disciplinar? Eso me la preguntó Freddy Vargas y qué pregunta tan tremenda, tan cortica pero tan tremenda. Por ejemplo, ¿qué sería una disciplina injusta? Confabular, sí, confabularme con varios hermanos de la iglesia para difamar a un hermano y de esa manera meterlo en un proceso disciplinario y llevarlo hasta una tercera instancia para que lo echen de la congregación. Uy, eso es hasta diabólico, eso es terrible. Bueno, si eso llegara a pasar y la iglesia se da cuenta que esos tres, esos cuatro armaron ahí no sé, como un complot para sacar al otro, claro, esos hombres hay que disciplinarlos porque fue injusto lo que hicieron. Ahora, cuando es la iglesia, mediante un proceso riguroso, el que llevó a ciertas conclusiones, y el hermano dice que eso es injusto, pues, ¿cómo? O sea, ¿a quién le preguntamos si nosotros mismos estamos viendo que no lo es? O sea, toda la iglesia se está dando cuenta que no es. Recordemos, hermanos, que esto no es un asunto de hombres. Dios está en medio de su iglesia. Dios está disciplinando el pecado de la iglesia por medio de la iglesia. Dios lo está haciendo. Recordemos eso, no es la iglesia, es el Señor. Eso lo vamos a ver más adelante, porque el Señor dice, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y eso se refiere particularmente a los procesos disciplinarios. A eso se refiere ese texto. Jesús está allí en medio ejerciendo disciplina. Entonces, Él se encarga de sacar a la luz el pecado, de poner en el corazón del creyente ir, a abrir el corazón del otro, de sanar relaciones, de que su evangelio brille, de que la gloria de su nombre quede intacta. Cristo es el más interesado en todo esto, entonces el Señor está allí de por medio. Y si llegara a pasarle a la iglesia, si nos llegara a pasar a nosotros que hubo una disciplina que fue injusta, el Señor nos redarguirá a todos porque creemos en el mismo Dios, en el mismo Cristo que se encargará de hacer la obra. Otra pregunta, ¿cómo se excomulga un pastor cuando peca? Igual, se hace un proceso disciplinario, se le llama un hermano, no se arrepintió, le llaman testigo, no se arrepintió, le dice a la iglesia. Claro, el asunto es más delicado y a veces es bueno pedir ayuda, pedir el consejo de otras congregaciones para saber qué hace. ¿Sí? Por eso es importante mantener buenas relaciones con otras iglesias para que en caso de algo o los otros hermanos puedan no intervenir, no venir a disciplinar al pastor porque eso no es bíblico, porque cada iglesia es independiente, pero sí emitir un concepto, una hoja de ruta para que la iglesia pueda saber qué medidas tomar al respecto y pueda tratar con la situación, ¿sí? Aunque ministerialmente un pastor que no es irreprensible ya no puede seguir ejerciendo. Ya su testimonio, su credibilidad queda afectada y ya no puede seguir ejerciendo. ¿Listo?
Bueno, vamos a ver preguntas que tengo por acá en YouTube. Vamos a ver preguntas que tengo en Facebook, en YouTube. Preguntas. Cuando la persona se arrepiente genuinamente, dice que no se le pone disciplina, así sea un pecado escandaloso. Si hay arrepentimiento, se acabó la disciplina. Se acabó. Porque se buscaba arrepentimiento, el arrepentimiento es lo importante, el arrepentimiento se logró, se acabó la disciplina. En cualquier parte del proceso, sin excepciones. No se le va a agregar algo más. No es, ok, tu arrepentimiento es genuino y además nos dimos cuenta que tienes que estar castigado por otros 3 meses para que aprendas la lección. No, no porque la persona ya se arrepintió. Si se le, si alguna otra cosa queda pendiente, pues entonces no estaríamos creyendo en su arrepentimiento. Si la persona peca y hay que sentarla y evitar que la persona sirva en la iglesia, por ejemplo, como ujier, por ejemplo, como maestro, pues si esa persona es retirada mientras se comprueba que su arrepentimiento sea creíble. ¿Y cómo sabemos que su arrepentimiento es creíble? Por el curso de acción que va a tomar la persona después de haber pecado. ¿Reparó el daño? Por ejemplo, la persona robó y dice que está arrepentida. ¿Cómo tiene que reparar el daño? Pues tiene que devolver lo robado. Tiene que devolverlo. No lo ha devuelto. Entonces, no, todavía no podemos dar fe de su arrepentimiento. ¿Mm? Bueno, o de pronto la persona dijo una mentira y la iglesia se dio cuenta y la persona está aferrada a la mentira. Confiese la mentira. Confiese que lo que dijo era mentira. Pida perdón por eso. Ya está arrepentido. Listo, se acabó el proceso disciplinario. Un proceso disciplinario puede durar 15 minutos o puede durar un año, dependiendo del arrepentimiento de la persona. Laura Valentina. Si el creyente se enfría en su fe, ¿es motivo para excomulgar? Ay, venga, vamos. Si el creyente se enfría en su fe, ¿eso es motivo para excomulgar? Pregunta Laurita. No, no porque todos los cristianos tenemos esas etapas, tenemos valles donde nos enfriamos, donde ya orar no nos resulta igual de atractivo, las predicaciones, hasta el estudio de la Biblia, tenemos esas depresiones espirituales, esos momentos en donde caemos. Allí lo que el hermano necesita es refugiarse en la oración y en la palabra, volver, llamar a otros hermanos. Obviamente, bueno, ¿cómo voy a la oración si no quiero orar? ¿Cómo voy a la Biblia si no quiero leer la Biblia? Leyendo la Biblia y llorando. ¿Cómo así, pastor? Usted no quiere leer la Biblia, léala. Usted no quiere orar, ore. Y eso lo va a ayudar a orar y a leer la Biblia. Porque es que es la carne la que se reveló allí. Pero también busque a otros hermanos que lo acompañen en el proceso, que oren con usted. Cuéntele a alguien si le ha pasado eso. Y si yo me doy cuenta que mi hermano está así, yo voy con amor y lo animo. Ahora sí, ahora depende de las evidencias de ese enfriamiento, porque si la evidencia de ese enfriamiento es que la persona no se congrega, eso es diferente. Eso sí es disciplinable. Si la prueba de ese enfriamiento es que trata con desprecio a las personas, que durante el sermón está pegado al celular y le importa 5 lo que se le dice, bueno, esas cosas ya habría que evaluarlas, ¿cierto? Bueno, Marlon. Marlon, otra pregunta. Dice, una persona que es miembro de la iglesia pero practica un pecado sin que la iglesia se entere, ¿qué pasa con esta persona? Pregunta la hermanita Mercedes. Bueno, ojos que no ven, corazón que no siente. La iglesia, ¿cómo va a disciplinar algo que no ha visto? Solamente ahora, pero qué bueno que preguntes esto, ¿por qué? Porque resulta que el primero en disciplinar no es un hermano, no es la iglesia, el primero en disciplinar siempre es Dios. Dios disciplina siempre a sus hijos, Dios empieza llamándolos a ellos al arrepentimiento en secreto, y una vez que ellos se arrepienten, Dios acaba también el proceso disciplinario. O sea, el primero en cumplir esto es el Señor. A Dios le importa es el arrepentimiento. Si la persona está en pecado y Dios, por medio de un sermón, por medio de la Biblia, por medio de un tiempo de oración o las palabras de alguien por allá,
el Señor convenció a la persona de su pecado y la persona se arrepintió, Dios ya no hace más. Ya se ha arrepentido. Gloria a Dios, ya. El Señor no va a ponerse a sacarle eso a la luz porque la persona ya se arrepintió y ya el pecado ¡pum!, se cortó ahí. ¿Eh? Pero si la persona insiste e insiste en su pecado, Dios pasa a la siguiente instancia, hace que el pecado sea visible, saca el pecado a la luz para que el pecado sea tratado por los hermanos alrededor. ¿Qué pasó? No se arrepintió, Dios pasa a la siguiente instancia, llama testigos, no se arrepintió, Dios pasa a la siguiente instancia, llama a la iglesia para que la persona sea excomulgada. Bueno, señora, me quedan 2 minuticos, bueno. ¿La oración aumenta la fe? Claro, la oración aumenta la fe, preguntan por acá. Mientras más oramos, mejor creemos. Por acá pregunta la hermanita Rosalba, si ningún hermano se da cuenta que el hermano está en pecado, pues ¿qué se puede hacer? No se puede hacer nada. Nadie lo ha visto. Y yo no puedo tratar de disciplinar a nadie, con sospechas o con pálpitos, no. Sino que tiene que ser visible, porque cuando es visible sabemos que Dios lo sacó a la luz. Sabemos inequívocamente que Dios sacó a la luz eso que estaba en el corazón de esa persona. Juan Carlos pregunta, pastor, pero si un pecado escandaloso es de un líder o un oficial, un pastor, debe dejar de ejercer, ¿cierto? Pregunta es la hermanita Elizabeth. Sí, debe dejarse de ejercer inmediatamente, mientras se comprueba qué tan creíble es su arrepentimiento, ¿ya? Pero en el caso de los pastores es más complicado, porque un pastor que cae en un pecado escandaloso que está en contra particularmente de los requisitos del pastor, pues ya no es irreprensible, y como no es irreprensible, no puede ser pastor, porque el pastor puede ejercer mientras cumpla con los requisitos del pastor. Cuando ya no los cumple, pues ya no puede ser pastor. Freddy Vargas, y me queda, voy a responder la última pregunta, son las 10:30. Freddy Vargas, para la disciplina de un pastor sí hay un poco de diferencia, y es que según 1 Timoteo 5:19, Dios manifiesta ser más cuidadosos con su imagen por el cargo que tiene. Bueno, sí, eso es una afirmación, un comentario que él está haciendo, porque es que allí es el testimonio de la palabra, el testimonio de la iglesia, el testimonio de Cristo en primer lugar, bueno, y también el testimonio de los predicadores, el que queda mal. Entonces, por eso los pastores tenemos que andar con mucho cuidado y ser irreprensibles. Irreprensible significa no que seamos perfectos, sino que no haya un pecado del cual nos puedan acusar, que no puedan decir el pastor es un ladrón, o el pastor es un fornicario, o el pastor es un, no sé, un estafador, cosas así. Cuando esas acusaciones caen, hay que seguir un curso de acción. Sin embargo, ese curso de acción no es un curso de acción tan simple, porque es necesario además que hayan más testigos. No se puede hacer ninguna acusación formal de manera privada para con un pastor, sino que deben haber siempre testigos. O sea, no es que una persona viene y dice, pastor, me parece que usted es un ladrón. Uy, eso es una acusación formal, y esa acusación requiere de testigos. Hay una última que ¿Listo? ya Facebook. En Facebook, pero ya se me acabó el tiempo. ¿Cuántas veces un cristiano puede estar en disciplina sin que probablemente sea excomulgado? No, strike 3. Va una, van 2, van 3, fuera. No. No. Muchas veces los cristianos pueden estar en procesos disciplinarios, pero como les dije, puede ser que el proceso duró 15 minutos y se arrepintió, gané al hermano, ya se acabó. Y resulta que a los 6 meses otra vez otra cosa, lo llamé, se arrepintió, ya se acabó. Entonces no, si mi hermano peca 70 veces 7 y 70 veces 7 está arrepentido, ¿qué debo hacer las 70 veces 7? Perdonarlo. Bueno, ahora, si es un patrón en la vida de la persona, un patrón pecaminoso, debo guardarme, debo tener cuidado, porque de pronto la persona sí está dando señales de que no es un cristiano verdadero. Si es la misma cosa siempre, ¿ya? Si son diferentes cosas, bueno, digamos que lo pillamos en tal cosa y luego en otra. Pero si lo estamos pillando siempre en lo mismo y es un patrón repetitivo, eso es una redundancia. Si es un patrón, si es algo característico de su vida, no, la iglesia ahí debe actuar.
Se me acabó el tiempo. Que Dios los bendiga. Espérame, no te vayas, Rosalba. Espérate, yo finalizo aquí la transmisión y ya te respondo. Que Dios me los bendiga. Si alguien quiere, estoy aquí en Zoom, en el link, respondiendo más preguntas mientras comienza Jason. Que Dios los bendiga. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Cuídense mucho.